Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y llegamos a otro punto distinto dentro de la termorregulación, que tenemos que hablar de los conceptos de autacoides. Los autacoides vienen, este término del griego, auto significa propio y akos alivio. Por tanto, está definido como una sustancia formada metabólicamente por un grupo de células que alterará la función de otras células a nivel muy local. Así, los autacoides más conocidos son, por ejemplo, la histamina, la serotonina, las bradiquininas, las prostaglandinas y los leucotrienos. Por cierto, que las prostaglandinas y los leucotrienos se pueden llegar a considerar como icosanoides juntos, ¿vale? Se les denomina también así, por si lo veis como icosanoides, que sepáis que es lo mismo. La histamina, por ejemplo, es una amina biogénica derivada de la histidina, que mediante una carboxilasa, es la histidina carboxilasa, vaya, la histamina se produce principalmente en los mastocitos, derivados de los basófilos circulantes, aunque también se produce en muchas otras células del organismo, tales como las células endoteliales o el tracto gastrointestinal de piel y plaquetas. La triple respuesta de Lewis se caracteriza porque al aplicar localmente la histamina en la piel podemos observar una triple respuesta caracterizada por los siguientes fenómenos consecutivos. Inicialmente se produce un rubor localizado que dura máximo 1 minuto y se debe a la vasodilatación que produce esa histamina. En segundo lugar, se produce la reacción en llama o llamarada, que consiste en una eritrema que se produce más extenso y difuminado, que se produce de hecho por la acción de esa histamina sobre las terminaciones axónicas, y este fenómeno produce la vasodilatación y el dolor en el momento. Y por último se produce una pápula o roncha en el centro de la zona eritematosa, llamada así, en el sitio de la punción, por extravasación del propio líquido del espacio intravascular al extracelular. Así, básicamente actúa la vasodilatadora, la venoconstrictora y la anafilotoxina, ¿vale? Los efectos de la histamina normalmente, que como es vasodilatadora en el pulmón además ayuda a la broncoconstricción, a nivel cardiovascular se encarga de la disminución de la presión arterial, en las glándulas aumenta las secreciones, os recuerdo, y el estómago normalmente es donde va a aumentar la secreción del ácido clorhídrico y la anafilotoxina, como ya veremos, en el caso de lo de la parte del digestivo la vamos a ver ahora después, y la serotonina, por ejemplo, es otro componente muy importante, es una monoamina neurotransmisora derivada del triptófano, ya lo hemos comentado en los vídeos sobre todo de bioquímica metabólica, está sintetizada por las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central, como ya hemos también visto, y en las células
enterocromafines del tracto del gastrointestinal y se metaboliza principalmente en el hígado por una acción de la monoamina oxidasa, la MAO. El 90% de la serotonina corporal se encuentra almacenada en células heterocromafines, desde allí pasa hasta la sangre y es captada por las plaquetas que la almacenan y lo liberarán durante la coagulación. En el organismo existen hasta 7 tipos de receptores, con lo que las funciones de la serotonina son múltiples. Sobre todo la excepción del receptor 5-HT3, que es un canal iónico asociado al ligando. Los demás receptores suelen ser de tipo acoplados a receptores de 7 dominios transmembrana de proteína G y que activan por tanto una cascada de segundos mensajeros intracelulares. En cualquier caso, la serotonina y también, por cierto, el caso de la histamina, ya os he dicho que estaban en bioquímica molecular y también sobre todo a nivel de la metabólica explicados en qué efectos estaban y también los hemos ido comentando en cada sistema, pero bueno, que sepáis un poco que los efectos principales son que regulan el apetito mediante la saciedad, por ejemplo, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, actividad motora, funciones perceptivas y cognitivas como la memoria o el aprendizaje, interviene también en parámetros de la densidad ósea, porque puede llegar a las personas normalmente que toman antidepresivos del tipo inhibidores de la recaptación de la serotonina, pues se puede generar más fácilmente la osteoporosis, ¿no? La regeneración hepática y la actuación como mitógeno también a lo largo del cuerpo, la función serotoninérgica, que es fundamentalmente inhibitoria, pero ejerce influencia sobre el sueño, se relaciona también con los estados de ánimo, las emociones, los estados depresivos e incluso afecta al funcionamiento vascular con la frecuencia del latido cardíaco. También regula la secreción de hormonas como la del crecimiento, por ejemplo. Cambios en el nivel, por tanto, de la sustancia asociarán o se pueden asociar con desequilibrios mentales como la esquizofrenia o también el autismo infantil. También desempeñan una función importante en el trastorno obsesivo-compulsivo con un desorden, por tanto, de ansiedad y la inhibición de la secreción gástrica con la estimulación de la musculatura lisa y también la secreción de algunas hormonas por parte de la hipófisis. La bradykinin es otra sustancia, que es un anapéptido en este caso, que provoca la contracción del músculo liso y aumenta la permeabilidad capilar, además de reducir la presión arterial. Se forma sobre todo en la sangre como un precursor inactivo, que es el bradicinógeno, por la acción de las enzimas proteolíticas como la tripsina o el veneno de la serpiente, o por calicreína sérica activada. Los eicosanoides, que incluyen algunas sustancias cuando menos interesantes, vamos a hablar de ellos ahora porque son variados. Entre otros estaban las prostaglandinas, como os he dicho antes, las prostaglandinas, los leucotrienos, pero también hay que destacar dentro de los eicosanoides, que son sustancias fisiológicamente activas y derivadas del ácido araquidónico, a los tromboxanos. A través de la cascada de este compuesto, pues vamos a hablar un poquito de la liberación del ácido araquidónico. Precisamente para que se produzca la síntesis de los eicosanoides, lo primero que debe de ocurrir es la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana mediante las lipasas de tipo fosfolipasa A2. Estas son inhibidas por los compuestos antiinflamatorios esteroideos, como son el caso de los corticosteroides. Normalmente el metabolismo del ácido araquidónico por las lipoxigenasas, principalmente la 5-lipoxigenasa, da como resultado la producción de ácidos hidroperoxieicosanoicos o HPTs, los cuales rápidamente se convierten en los derivados hidroxílicos llamados ETs y leucotrienos. Así, la 5-lipoxigenasa está presente en las células inflamatorias, como por ejemplo son los mastocitos, basófilos, macrófagos y eosinófilos, por ejemplo. Y está involucrada en la fisiopatología, por tanto, del asma y del shock anafiláctico. Esta enzima produce también el leucotrieno A4, que se convierte en el leucotrieno B4 o leucotrieno C4 si se conjuga concretamente con la glutatión en este caso. Este a su vez puede convertirse en LTD4 y en LTE4 mediante las peptidasas. Así, los LTC4 y LTD4 son potentes broncoconstrictores y hoy en día se conocen como los componentes primarios de la sustancia de la reacción lenta en la parte de la anafilaxia. Se secretan de hecho en el asma y en la anafilaxia también. Por esta razón, algunas investigaciones farmacológicas han intentado dirigir sus búsquedas de tratamiento a inhibidores de los leucotrienos en esas patologías, que de hecho se está intentando hacer. Productos de la ciclooxigenasa. Bueno, pues hay
Dos isoenzimas en la ciclooxigenasa que también son importantes y que son capaces de convertir este ácido araquidónico en las famosas prostaglandinas. La prostaglandina sintetasa de tipo 1, llamada COX-1, y la prostaglandina sintetasa de tipo 2 o COX-2. La primera se encuentra constante en los tejidos, mientras que la segunda puede ser de manera más inducida. La COX-1 tiene funciones de mantenimiento principalmente, es la protección gástrica principalmente, mientras que la COX-2 se produce tempranamente y de forma más masiva en las células inflamatorias e inmunes y su producción se aumenta por factores de crecimiento, promotores tumorales, citoquinas y también por endotoxinas bacterianas. El conocimiento de estas isoenzimas es lo más importante porque para el manejo farmacológico de la inflamación con agentes no esteroideos, ya que ellos actúan precisamente inhibiéndolas, pues encontramos por ejemplo a la aspirina, el ácido acetil salicílico, que inhibe ambas isoenzimas, mientras que la nabumetona inhibe preferentemente a la COX-2, así que la COX-1 se quedaría libre de este fármaco. Los medicamentos que inhiben selectivamente a la COX-2 pueden ser útiles, por ejemplo, para el tratamiento de algunas enfermedades inflamatorias crónicas, ya que no comprometen a las prostaglandinas que participan en la protección gástrica, que son las que están mediadas por COX-1. Algunas de las prostaglandinas que se producen a través de esta vía y sus respectivas funciones serían las prostaglandinas E1, que relajan el músculo liso, las prostaglandinas PGI2 o prostaciclinas, que es un poderoso vasodilatador e inhibe la agregación plaquetaria, el PGE2 o PGalfa2, que se utiliza en gineco-obstetricia para aumentar la actividad uterina, o el TXA2 o trombohexano A2, que produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.